Bueno, empiezo por contarles como un cuento, que en realidad no es tan cuento, porque sucedió, pero sucedió hace tanto que podría parecer un cuento. Sucedió en el siglo III antes de nuestra era, en Grecia, y en realidad había un rey que se llama Seleuco, perdón, primero, y que tenía un hijo, ¿no? Y el hijo parece que tenía una aflicción, así se le llamaban en ese momento a las enfermedades. El hijo se llamaba Nicátor, y llamaron a un médico que era muy prestigioso de esa época, y ese médico se llamaba Erasistrato, no importa, imagínense que no importan los nombres de quiénes era esta gente, ¿no? Pero bueno, ese médico eh, lo examina, y en el examen médico, que se parecería un poco a los exámenes médicos actuales, ¿no? Vería los latidos del corazón, le miraría los ojos, etcétera, etcétera, se da cuenta que justamente cuando estaba pasando por ahí cerquita la madrastra, ese ser que encima era bastante bonita, a Nicátor se le empezó a acelerar el corazón. Con lo cual el médico concluye que no era una aflicción lo que tenía Nicátor, sino un enamoramiento. Estaba enamorado, y no que tenía una enfermedad física. ¿Por qué les cuento esta historia acá? Primero porque en realidad parecería ser que esta idea de que hay una relación entre nuestro cuerpo y lo que pensamos, ¿sí?, está bastante más involucrada en nuestra vida cotidiana de lo que a veces nos damos cuenta. Y después porque también está bueno que pensemos en dónde arrancan estas preocupaciones o estos problemas que vamos a estar tratando en esta asignatura, ¿sí? Fíjense que hace muchísimo tiempo que los humanos nos venimos preguntando de dónde salen, ¿no?, nuestros pensamientos, de dónde salen nuestras enfermedades, y más si esas enfermedades tienen algo que ver con nuestro pensamiento o nuestra forma de actuar, ¿sí? Por eso digo que cuál sería entonces la relación que existe entre la conducta y el cerebro. ¿Alguien se puso a pensar? ¿Les parece una locura hablar de este tipo de cosas en este momento? No, ¿No? Para nada. Para nada, ¿no? Ya es como No, que pasó ese locura, punto. no, locura digo, todo para se nada. trata No, no, no. desde lo emocional, completamente. Ok. ¿Qué decías, Ana? Perdón, que nos superpusimos. No, no, eso mismo, que locura para nada, tiene todo el sentido. Ok, bien, bueno, buenísimo. Porque en realidad creo que lo que nos empieza a hacer como pensar, o como que nos mueve un poco las estructuras con las que a veces llegamos a estos momentos, es pensar en esta idea de cómo un conjunto ordenado de células, porque aparte es eso, un conjunto ordenado, no cualquier conjunto, que tiene propiedades que en realidad son electrofísicas, ¿sí? Eh, que tienen la capacidad de comunicarse entre sí a partir de elementos químicos, ¿sí? Y de todo eso puede emerger lo que llamamos una conducta, o un proceso cognitivo, o un estado mental, ¿sí? Creo que esa es como la pregunta que intentaremos ir contestando durante toda la asignatura, ¿no? ¿Cómo es posible que desde un nivel tan básico como podría ser molecular, como podría ser celular, y me voy metiendo en algunas palabras que les quiero que empiecen a sonarles, podemos llegar a un estado mental, un proceso cognitivo, una conducta? ¿Se entiende? Eso va a ser como una pregunta que nos va a atravesar durante toda nuestra cursada, ¿sí? Díganme si tienen alguna duda, la última se desmutea, no me levanta la mano, ¿eh? Bien, en ese sentido, y estoy aprovechando un poco para leerles estos párrafos ustedes los van a encontrar en el texto que tienen, pero traté de seleccionarle algunos de los que me parecían que eran como súper importantes, que no quería que se nos pasaran en este encuentro que tenemos, pero además porque me parecía que estaba bueno acompañarnos a leerlos, pero no por leerlos en sí, sino para que ustedes al leerlos se vayan dando cuenta cómo a veces en los textos que están más ligados a la biología no podemos no podemos resumir tanto, o no podemos evitar tantas palabras, ¿sí? Una de las cosas que nos pasa muchas veces entre biología y el resto de los textos que están ligados a la psicología es que es menos la cantidad de palabras que podemos evitar, digamos así, ¿no? Son mucho más precisas las palabras, mucho más específicas, y muchas veces no existe otra manera de decir eso mismo, ¿sí?
Entonces la idea de mostrarles estos párrafos era para que tratáramos de hacer una lectura conjunta de cómo se leería esto, ¿sí? Entonces por eso, fíjense que yo traté también de subrayarles un poco de qué se trataba. Por ejemplo, una de las cosas que nos suele pasar es que la biología suele ser muy precisa al definir. Y cuando definimos, vamos a tratar de expresar el qué es. O sea, esa es una definición, ¿no? Entonces decimos que la psicobiología es una disciplina. Ya me está diciendo un es, ¿no? Es una disciplina. Y no es cualquier disciplina, porque aunque tenga una fuerte impronta biológica, es una disciplina dentro de la psicología, ¿sí? Y el objeto de estudio de la psicobiología, en este caso, es la conducta, pero no solamente la conducta, o sea, no la conducta aislada, no la conducta en cualquier circunstancia, sino la conducta asociada a los procesos mentales, ¿sí? Y las bases biológicas de esos procesos mentales. O sea, no pensamos en la conducta, por ejemplo, en términos más sociales, que sería una manera de revisar a la conducta, y que también podría tener una mirada desde la biología, pero en realidad nosotros nos vamos a estar centrando en los procesos biológicos subyacentes a estas conductas y procesos mentales. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. También es importante a veces que cuando pensamos en estos textos nos demos cuenta que para la biología nosotros también seguimos siendo parte del reino animal, ¿sí? O sea, los seres humanos, ¿sí? Son parte del reino animal. Entonces, muchos de los posicionamientos o de la manera en que se va a referir al humano, van a tener, al ser humano, mejor dicho, van a tener que ver justamente con pensarlo desde ahí. Entonces, fíjense cómo lo describe como primero algo que esto le pasa no solamente al humano, sino también a otras especies. Entonces, cuando hablamos de que la conducta está en relación directa con algunas bases biológicas subyacentes, no es algo exclusivo del ser humano, es algo que le pasa también a muchos otros animales, ¿sí? O a muchas otras especies. Y que está relacionado con una capacidad que es la de percibir la información del medio, ¿sí? Procesar la información y responder, pero mediante un conjunto de acciones, ¿sí? Que vamos a denominar conducta o comportamiento. Entonces, fíjense que en este momento, cuando nos pensamos el procesamiento de la información, también está relacionada con la capacidad del humano de adaptarse a un medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente lo que le permite percibir la información del medio ambiente, ¿sí? Una información que está por fuera de ese organismo, ¿sí? Y a su vez procesarla de tal manera que podamos darle una respuesta a ese medio ambiente, ¿sí? Desde ese lugar estamos pensando la conducta. Por eso es que podría definirse como una propiedad biológica, ¿sí? Que está directamente relacionada con la adaptación al entorno. Y que esa adaptación, digamos, va a ir favoreciendo algunas actitudes por sobre otras. ¿Qué quiere decir esto? Algunas conductas por sobre otras. Que aquellas conductas que mejor nos adapten al entorno van a ser las que sean repetidas o favorecidas. ¿Por qué? Básicamente porque, como dijimos antes, estarían colaborando a la supervivencia de ese organismo como especie. ¿Sí? Por eso a veces resulta un poco duro este discurso, y por eso lo quiero decir tan claramente, porque no le estamos dando una mirada psicológica sola, que por ahí tendría muchas otras cosas para decir de lo que estamos hablando, sino que le estamos haciendo pie, como el dibujito que les mostramos ahí, estamos haciendo pie en la esfera biológica. Yo se los hago como una aclaración para que entiendan desde dónde por ahí nos paramos nosotros para entender a ese ser humano. Ese ser humano lo podríamos definir como una entidad, como un organismo que tiene varias facetas. Entre ellas está la biológica, la psicológica y la social. Pero que tampoco son facetas separadas, son facetas que están interactuando permanentemente. Por eso al hombrecito o esa figurita humana la ponemos en el centro. La idea sería que nosotros vamos a estar haciendo hincapié en lo biológico, pero no nos estamos olvidando que existe lo psicológico y lo social, sino estaríamos haciendo un reduccionismo. Y lo que estamos haciendo de hacer hincapié en la biología es porque es la mejor manera o la manera más fácil de tratar de comprender un fenómeno complejo, que es muchas veces separándolo en partes, ¿sí? Pero vamos a hacer el trabajo de separarlo en partes para volverlo a reunir. O sea, por eso decíamos hoy que cuando ustedes vayan a pensar en la asignatura como un continuo,
tienen que pensar en la asignatura que hoy vamos a estar viendo por partes separadas, pero que la vamos a reunir llegando al final, ¿sí? Claro, es una mirada evolutiva, Romina, tal cual, ¿sí? La adaptación es una mirada evolutiva en los principios más darwinianos, ¿no? O sea, en la evolución de la especie, si nos paramos en la idea del Homo sapiens, ¿se entiende lo que digo? Uy, ¿cómo te llamo? Rosy Vania, ¿está bien dicho? Rosy, un gusto. Rosy, genial, Rosy. Entonces, esta conducta, soy brasileña, entonces voy a hablar de Perfecto. más espacio. Entonces, esta conducta va a influir en mi personalidad. Bueno, claro, la personalidad por ahí es un concepto que va a estar muy alejado de lo que vamos a poder explicar, por lo menos en estas instancias, con la biología del comportamiento, ¿sí? Porque, por eso te digo, porque estamos haciendo una mirada mucho más ligada a lo que le pasa, lo que es el entorno y lo que la persona tiene que hacer con ese entorno. Lo que vos estás planteando, Rosy, es que claramente hay diferencias individuales. No podemos generalizar, o al revés, podemos generalizar y sacar ideas generales, pero eso no va a representar a la persona individual. ¿Me siguen? Entonces, claramente va a haber diferencias entre nosotros, y también claramente podríamos decir, y si querés, es un tema para llevarlo hasta el debate, hasta qué punto, si nosotros extrapoláramos esta idea del hombre de las cavernas, que también tuvo determinadas conductas que le favorecieron la evolución al llegar al hombre contemporáneo, hasta qué punto la sociedad actual también nos propone determinadas conductas que son favorecidas por el entorno actual, ¿no? Por ejemplo, es mucho más favorecido que yo duerma poco que duerma mucho. Por el entorno actual es favorecido. No quiere decir que me haga bien, ¿sí? Pero son conductas dentro de las conductas muy, muy primitivas y biológicas que pueden estar incluso favorecidas o entorpecidas por el entorno. Entonces, por ahí soy un agente que duerme poco y eso termina colaborando para que me adapte bien a una situación social, pero que tenga problemas en mi esfera física. ¿Sí? A esa complejidad nos metemos, Rosy. A tratar de entender que seguramente vaya a haber algunas otras esferas que van a estar interactuando con lo biológico, pero que nosotros vamos a estar tratando de tener una mirada dentro de lo biológico. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, gracias. Genial. ¿Puedo seguir un poquito más? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? ¿Puede ser? Por supuesto. Mira, mi nombre es Francisco y apellido Piperno. Mira, te quería comentar, vos comentaste que la psicobiología, el objeto es el estudio de las conductas. ¿Es correcto eso? Y la psicología también es el estudio de las conductas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es si bien está todo relacionado, pero cómo ante un objeto, o sea, cuál es la gran diferencia que estudia? No la entiendo ahí. Es muy buena tu pregunta, Francisco, porque en realidad, primero, la psicobiología es una disciplina dentro de la psicología. O sea que sería lógico que tengan el objeto de estudio parecido, ¿no? Por lo menos que lo compartan. Sería bastante, no solamente lógico, muy coherente sería. Pero más allá de eso, como bien decís vos, resumiéndotelo, estamos parados en la dimensión biológica de esa conducta. Claro. ¿Entiendes? Por eso lo de las bases que subyacen, ¿sí? Que obviamente vamos a seguir entendiéndolo otra vez. Hoy les hacemos como un pantallazo, y me encantaría si ustedes de esta clase o cuando la escuchen grabada se van con el entusiasmo de poder seguir preguntándose cosas, ¿sí? Pero la intención es que ustedes entiendan que nosotros vamos a estar parados en la biología, sin desentender la psicología, o sea, no nos podemos desentender. De hecho, otra vez, soy psicóloga, ¿no? Estaría renunciando a algo muy importante si fuera así. Pero dentro de eso, vamos a tratar de entender esas bases que subyacen al comportamiento. ¿En qué términos bases que subyacen? En términos biológicos. ¿Sí? Profe, te quería comentar, ¿viste el ejemplo que vos comentaste del hijo del rey que se enamoró? Y bueno, ¿eso es un comportamiento psicológico o psicobiológico, como vos? Qué buena pregunta, ¿no? Porque si todo sale bien, Francisco, yo te tendría que contestar que es biológico, psicológico, social, cultural. Por eso digo que nos enfrentamos a la complejidad.
porque cualquier otra opción de explicación siempre va a ser reductiva, ¿sí? Entonces, nosotros, por eso estoy tratando de hacer tanto hincapié en decirles que si bien vamos a hacer foco en la biología, no va a ser como omniexplicativa, ¿sí? No va a tratar de dar explicación a todo. Lo que va a intentar es mostrarles qué puede decir, voy a dar vuelta a los términos, qué puede decir la biología o qué puede aportar la biología a comprender esa conducta, que como fenómeno es mucho más grande. Profe, ¿Entiende? y no te quiero molestar más, pero tengo una No, no me duda molesta. y si me equivoco me la corregís. ¿El Alzheimer es un comportamiento psicobiológico o psicológico? Me parece que es biológico, ¿no? Es En una falla realidad, celular. lo que pasa es que, a ver, vos ahí estás hablando, primero no lo podríamos definir solamente como un comportamiento, porque excede lo que sería un comportamiento solo, digamos. El Alzheimer en realidad, en principio, es una enfermedad, ¿sí? O sea, No, ya pero estamos hablando. si te viene un caso de un psicólogo y viene una persona y dice, no, esto no es un problema psicológico, es un comportamiento, tiene una enfermedad. Pero cuando vos decís que tiene una enfermedad, lo pones dentro de lo que es la biología, ya te No, entiendo lo la que vos decís. medicina, ¿no? Yo lo diría, te voy a volver a poner en el mismo lugar. Tiene la misma complejidad de la que hablamos. Obviamente, desde el lugar de la biología se pueden hacer determinadas cosas, pero desde el lugar de la psicología se pueden hacer otras, y desde el lugar ¿cómo es? Perdón, discúlpame, de la faceta social se pueden hacer otras, o sea, por eso, me parece que lo más importante, o que por ahí creo que incluso va a ser un poco también tu desafío, Francisco, es que tratemos de ampliar la mirada, que nosotros le vamos a estar dando respuesta como si dijeras, es como si esto fuera un gran puzzle, ¿no? Un rompecabezas gigante, y nosotros vamos a completar un par de esas fichas. Pero en realidad la imagen global es muchísimo más grande que las fichas que nosotros vamos a poder aportar. De hecho, lo grandioso de todo esto es que con la sumatoria de todo lo que pueden ir aportando las distintas disciplinas, ¿sí? Vamos a poder acercarnos cada vez más a la imagen completa de ese puzzle. Pero sería un error de nuestra parte, de cualquiera de las disciplinas, tratar de darle una explicación a todo el puzzle completo con un par de fichas. ¿Se quedó más claro, Francisco? Sí, sí. Gracias, Bien. profe. No, por favor, al contrario. Yo ya se los digo de antemano. A mí no me molesta que pregunten, no hay preguntas tontas, no existe la pregunta tonta, porque en realidad mientras yo aprendo siempre voy a tener preguntas. O sea, quédense tranquilos, pregunten lo que les parezca que necesitan preguntar, ¿sí? Vero, profe. Sí, Rosy. Entonces, esta conducta es compleja porque tiene que ver con un contexto general, genético, hereditario, social, con por ejemplo, si es un joven, si es más, si es una persona mayor, entonces tiene que ver Son con cómo ingredientes. que vas a reaccionar con la situación. Entonces, no es como una enfermedad específica como diabetes, 1, 2 o 3. Es más complejo porque tiene que ver con un contexto. Porque nunca uno va a ser igual al otro. Seguramente, Psicobiológicamente. claro, es que seguramente esto que nos está pasando hoy, de la manera en que nosotros nos estamos enfrentando, miren qué bueno, porque cuando ustedes me hacen estas preguntas, eso de alguna forma es como si ustedes me mostraran esa red que yo les decía antes, donde ustedes van a tener que enganchar los nuevos conceptos. Y a todos nos pasa que tenemos como un conocimiento bastante común de nuestra vida cotidiana, estamos muy inmersos en lo que serían los modelos médicos, ¿sí? Para comprender, ¿no? Es como que lo tenemos muy a la mano. Todos tenemos algún conocimiento y ese modelo médico nos hace rápidamente pensar en que si estamos hablando de biología, tenemos que estar hablando seguramente de enfermedades. Y podría ser que sí, pero no es lo único, ¿no? Volvemos a decir, es una partecita más dentro de todo ese gran rompecabezas que queremos armar.
¿sí? Sería un apartado dentro de todo. En este caso, cuando hablamos de conducta, por ejemplo, no tendríamos ni siquiera por qué estar pensando en conductas que estén relacionadas con la enfermedad. Es cualquier tipo de conducta. Por ejemplo, yo voy a hacer algo mucho más, a ver si los puedo guiar más fácil. Yo estoy hablando con ustedes en este momento. Para poder articular, mover todo el aparato fonador y poder emitir una palabra tal cual como lo estoy haciendo, tengo que haber realizado un montón de procesos neuroendocrinos que me permitieron llegar hasta ahí. Entonces fíjense que ni siquiera estoy hablando de algo que esté ajeno a lo que nos está pasando en cada minuto de nuestra vida, digamos, en todo lo que sea nuestro funcionamiento cotidiano, ¿sí? Desde ese momento, claramente, por ejemplo, para haber podido responder a tus palabras, yo necesité percibir la información del entorno, te tuve que escuchar, Rosy, ese escuchar, que nosotros lo decimos, te escuché, es un montón de procesos neuroquímicos, ¿sí? Neuroendocrinos, si querés, y finalmente, hablar otro tanto, ¿sí? Por eso decimos que vamos a tratar de entender las bases biológicas que subyacen a la conducta. Hablar es una conducta que fue, digamos así, evolutivamente valorada, ¿sí? Como una forma de, insertarnos mejor en el entorno. Nos permitió tener mejores relaciones sociales, nos permitió armar manadas más grandes, si ustedes quieren, ¿sí? Nos permitió comunicarnos mejor, bueno, todo eso hizo que fuera una conducta valorada por el entorno, digamos así. Después tenemos la valoración cultural, pero digamos como que a nuestro medio ambiente físico nos permitió, ¿no? Claro. Perfecto, buenísimo la aclaración. ¿Querés hacerla por si alguien no leyó el chat? ¿Vale? ¿Perdón? Me parece que habías hecho la aclaración vos, ¿vale? No hablé. Me parece que habías subido algo de... No, eso, una alumna que se llama Valeria. Yo, profe. Bueno, buenísimo. Yo, profe. No, Dale, porque vale. me encantó lo que dijo al principio Rosana y después Francisco, que para mí entendí que vamos a fragmentar y estudiar todo por separado, pero creo que está todo muy unido. O sea, estoy queriendo explicarme bien y armando oraciones, pero bueno, que salga como salga. Rosana dijo que tiene que ver con las personalidades de las personas. Y me encantó porque creo que las culturas, así como nos fuimos originando a través de las adaptaciones y comportamientos, ¿no? Que así fuimos como evolucionando, creo que culturalmente tenemos una personalidad. Y después lo que dijo el compañero sobre que es todo psicológico, creo que también como que la psicobiología abraza todas estas fases, porque pienso mucho en las etnias, en las minorías que aún siguen existiendo. Hay países que preservan las etnias, hay estudios donde han querido darles oportunidades para llevarlo, como digamos, a la parte urbana, a la ciudad. En el Amazonas, que he estudiado un caso hace mucho, he leído y estudié con una profesora, no me importa, en una carrera que hice, abandoné. Y estos personajes, estos sujetos, no han podido adaptarse, necesitaban volver a su medio ambiente, tener el contacto con su medio ambiente y seguir con su comportamiento, y viven bien. Por eso hay una parte de Brasil que cuando hacen quemas en el Amazonas, hay partes que no las queman, que no hacen deforestación, justamente para preservar a esta gente. Pero hay una personalidad cultural, me parece, que tiene que ver con el comportamiento. Por ahí, Valeria, la resistencia. Sí. Perdón, te interrumpo, en realidad, porque más allá de que por ahí no sea el objeto de estudio de nuestra asignatura, a veces por ahí a ustedes les va a pasar que como estudiantes de los primeros años todavía hay algunas herramientas de palabras que son muy precisas y que nosotros le vamos a ir dando contenido a lo largo de la carrera, que por ahí suenan distinto o nos parece que están bien. En realidad, obviamente la personalidad también es un gran concepto complejo, muy complejo, y dentro de esa personalidad podríamos decir que existe como si fuera la influencia cultural, ¿no? Dentro de eso. Obviamente
como bien dijimos, todo va a poder ser leído en clave de una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social. Tal vez lo que yo quisiera que ustedes se lleven como centro de nuestra charla también es eso, ¿no? Que nosotros por ahí, insisto, no estamos excluyendo a las otras dimensiones, estamos haciendo foco en una, ¿sí? Pero justamente, no necesariamente ni desde la enfermedad, ni desde la falta, digamos, sino entender por ahí cómo, como bien decías vos, por ahí pensando, a veces el pensar en las etnias o en aquellas poblaciones que por ahí viven de una manera más primitiva, nos permiten hacer como una idea más cercana a especies que viven en otras cercanías con otro tipo de entornos. A nosotros en realidad lo que nos pasa es que los seres humanos estamos tan atravesados por la cultura que después nos resulta muy difícil pensarnos si no estamos pensándonos dentro de la cultura. Que sería un ejercicio, a nosotros es un ejercicio de abstracción lo que les estamos pidiendo, porque en realidad es así. Pero como estamos tan parados en la dimensión biológica, si lo queremos extrapolar siempre a la dimensión cultural, nos vamos a meter en un problema, porque vamos a querer explicar la cultura por la biología o la biología por la cultura, que no sería el caso. Sí es cierto que no desconociendo ninguno de esos dos niveles, ni el biológico ni el cultural, vamos a meternos nosotros en el biológico, y vamos a tratar de, desde el biológico, explicar de la mejor manera aquellos aportes que la biología pueda hacer a la comprensión de la conducta humana, digámoslo así. ¿Se entendió? ¿Más claro? ¿Sí? Por eso en realidad estábamos hablando siempre de la necesidad de pensar en que hay un estímulo externo, pensar que hay un medio ambiente y que parte de la vida del ser humano está ligada con adaptarse a ese ambiente, que el ambiente, cuando lo hablamos en términos biológicos, a veces es más primitivo que lo que nos imaginamos cuando estamos pensando en términos culturales. Pero no es ajeno, ¿sí? Lo que más me importa es que piensen que no es ajeno. ¿Vamos bien? ¿Sigo un poquito más? Muchas gracias, Vera. No, por favor, al contrario. De hecho, mira, justo, viene un ejemplo como para que lo pensemos. Una preguntita, por favor. Sí, Daniela. Sí, yo le quería hacer una pregunta, profe. Dale. Con referente a la psicobiología. Tiene que ver algo también, puede traer trastornos emocionales, aparte de los psicológicos, ¿no? Como recién dijo usted al principio, dijo algo que a mí me interesó, que a veces dijo algo motriz, que usted para poder hablar y qué sé yo, bueno, psicológicamente uno se puede paralizar ante una situación, puede traer ese tipo de trastorno. Es muy, no sé a si me ver, expliqué bien. es muy ambigua la pregunta, Daniela. O sea, Sí. la pregunta, si te digo que sí, puede estar bien, y si te digo que no, también puede estar bien. Es muy ambigua la pregunta, porque justamente creo que una de las dificultades con las que nos enfrentamos es que cuando nosotros hablamos desde la generalidad no suele describir a la persona, describe la generalidad. Entonces vos podés decir, hay personas que se paralizan por un problema neurológico. Sí, pero no quiere decir que todas las personas que se paralizan tienen un problema neurológico. O sea, esto también va a tener que ver un poco con la idea de que nosotros nos estamos metiendo, y me meto por ahí un tema que viene a continuación, con que esto también tiene un valor de ciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de la ciencia, nosotros vamos a tratar de hacer conclusiones, o tratar de extrapolar información muchas veces, pero que esa información representa por ahí, por ejemplo, una población. Entonces decimos, bueno, las personas suelen, eso es una generalización, que no te describe ni a vos, Daniela, ni a mí, Verónica, ni a Alejandra, que es el próximo cuadradito que tengo ahí para ver. ¿Se entiende? Entonces, ojo también con esa, como en tratar de estirar los conceptos para que abarquen determinadas explicaciones que por ahí no son las que estamos dando. ¿Me seguís, Dani? ¿Sí? Sí, fue Silvia la que le hizo la pregunta. Bueno, Silvia. Pero vos estás poniendo la cara por las dos. Sí, no, me llamaba mucho me llama la atención en realidad el nombre de la materia, psicobiología. La verdad que yo con la edad que tengo es la primera vez que escucho esta materia, y entonces me interesa mucho, y hice esa pregunta capaz que está buenísimo, fuera de lugar, pero necesitaba saberlo.
No, no, y está, por eso digo, para mí no hay preguntas ni de más ni excesivas, todo lo contrario. Lo que pasa es que también sí es cierto que por ahí muchas de las dudas que te está generando esta clase de hoy, te las vamos a ir contestando a lo largo de la asignatura. ¿Sí? Hoy tenemos Ok. como, ¿vieron como cuando tenemos cuando estamos por mirar una película, una serie que nos mandan los avances? Esta clase es la clase de los avances, no es la Bien. que les contamos la película. Hoy no vemos la película entera. Regina, Hola, hola a todos. hola, ¿cómo estás? Bien, Hola. yo estaba entendiendo, a ver si estoy errada, ¿no? El comportamiento sería algo como, por ejemplo, una situación donde nos sentimos amenazados, el cerebro manda la señal al Puede, cuerpo de adrenalina como para la huida o al ataque, lo que sería puede. en el reino animal, algo así, ¿no? Es, Bien. yo te diría también, no necesariamente solo eso, ¿sí? Porque también podríamos estar pensando en las bases biológicas de lo que significa, por ejemplo, tomar la decisión de haber estudiado psicología, ¿sí? Que no necesariamente son muy diferentes a las bases biológicas que permitieron que yo, por ejemplo, como el caso que les estaba mostrando, me asuste porque alguien me tocó porque estaba distraído y salte, ¿sí? La cuestión es esa, que en realidad intentaremos desde la biología completar más la información que podemos tener desde la psicología, digamos así. Yo lo voy a poner en los términos inversos, porque si no parece ser que quisiéramos como llevar la psicología a la biología, y es al revés, es tratar de que lo que la biología nos pueda dar, lo podamos usar para entender mejor aún la psicología. ¿Te respondí, Regina? Sí, gracias, profe. No, por favor, al contrario. Profe, Sí, Ivana. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sería como Bueno. poder entender, o sea, entender la biología y todo lo que sucede, los procesos, para poder lograr dar una respuesta, sería tener una conducta. Entonces, Ujú. entendiendo esta parte biológica, es que podemos lograr entender cómo se logró esa conducta y qué es lo que pasa dentro del cuerpo. Vamos a entender, tal cual, o sea, lo que estás diciendo es muy importante, pero diría, vamos a entender algo más, porque a lo largo, a ver, yo les voy a separar por un lado nuestra materia y por el otro lado la carrera. Vos vas a seguir estudiando la conducta prácticamente cuando termines y después de recibido, ¿sí? Porque es como bien dijo hoy Francisco, es el objeto de la psicología. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos también la biología? Porque la biología nos puede aportar algo más. Entonces es como completar. Pero si quieren también, piénsenlo como que cuando ustedes vean fundamentos de filosofía, o cuando vean fundamentos de sociología, o fundamentos de antropología, todas ellas van a estar completando más el concepto que ustedes pueden tener desde la psicología. ¿Sí? Esa sería, o sea, la intención de estas materias, que por ahí son como, vamos a llamarlas laterales, no tan troncales, ¿sí? Tiene que ver con eso, con poder aportar desde otras disciplinas, ¿sí?, a nuestro objeto de estudio en la psicología. ¿Se entendió mejor? Sí. Buenísimo. Bien, un poco la de la situación ya lo pudimos charlar, yo lo había traído por si nadie hacía algún comentario, pero vino acá a Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy Dale, Francisco. Francisco. ¿Cómo no? Te hago un ejemplo y quiero que cuando un bebé llora, Ujú. ahí se activa todo un mecanismo biológico que tiene hambre. No es un problema psicológico, pero el mecanismo, ¿es correcta el ejemplo? Lo que pasa es que está bueno también que piense, Francisco, que lo psicológico no necesariamente siempre es un problema. No, estoy Entonces, diciendo, pero cuando el bebé está llorando, no tiene forma de comunicarse, la única forma de comunicarse es llorando, o sea, tiene mecanismo sí, biológico que dice, tengo hambre. Pero ahí biológicamente se está activando todo, no sé cómo explicártelo, pero sí, eh, no importa, lo vas a y ir ahí sabiendo hay a una medida diferencia con la psicología. Ahí vos decís que ahí estamos dentro del plano de psicobiología. ¿Es Es que en así? realidad creo que ahí es donde nos empantanamos, en tratar de hacer una diferencia. Y mirá que justo que estamos hablando, porque, a ver, esto es un problema filosófico, si vos querés,
que viene de larga data, y tiene que ver con lo que está puesto en la filmina que viene a continuación. Y es la idea de, habrá quienes piensen que la mente y el cerebro son cosas distintas, y habrá quienes piensen que la mente y el cerebro son dos cosas iguales. Ahora, esto no es una discusión zanjada, no es una discusión en la que yo te voy a decir, ah, listo, yo te digo que esta es la verdad. Todo lo contrario, es una discusión abierta, y dentro de esa apertura, digamos, hay evidencias que intentan expresar que es una cosa o la otra. O sea, hay quienes dicen, no, es todo biología, lo mental no existe, ese sería como el gran extremo, y hay todos los que dicen, no, al revés, es solo lo mental y la biología en realidad depende de lo mental. ¿Sí? Que es un poco también, fíjense cómo estuvimos charlando recién, yo tengo este problema y entonces me quedo, me paralizo porque es mental. O decir, no, es solo físico y lo mental no importa. Esos dos polos, que en realidad se los quiero mostrar como polos, hay un montón de posiciones intermedias, ¿está bien? ¿En qué sentido posiciones intermedias? Que en realidad esas posiciones intermedias van a poder decir, no, bueno, pero esperen, como estamos diciendo nosotros, hay una interacción. Lo que podemos llegar a decir es, bueno, la mente tiene por ejemplo, un estatus diferente de lo material, ¿no? Bueno, en esas dos circunstancias nos encontramos con que hay una interrelación entre ellas. Entonces, por ejemplo, una de las posturas con las que más fácil es entender lo que estamos hablando hoy en la biología es pensar que la mente sería algo que emerge del funcionamiento cerebral. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo te respondes a lo del bebé? Y vos decís, sí, bueno, evidentemente, ese bebé que tiene determinadas conexiones, aunque sean rudimentarias, pero que empieza a tener conexiones neuroendocrinas, puede emitir un llanto cuando siente hambre, y eso genera, ¿se entiende? Pero es esta idea también de dónde nos paramos para darle las explicaciones a esa conducta, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una propuesta de explicación. No pretendemos ser omniexplicativos, no pretendemos abarcar todo. ¿Se entiende esto? Podría poner, perdón, ahora sí soy Daniela, con respecto a lo del llanto del bebé, se me ocurre, quizás también es como si fuese una cadena de acciones, porque inconscientemente el bebé llora, le dan la comida y se le forma una conducta de saber que si llora va a tener comida, igual que en los animales. Hay perros que son adiestrados y que cuando ladran tienen su premio o un juego o la comida. Entonces eso también significaría formar una conducta que después, quizás cuando sea más grande, puede ir cambiando. Pero en ese momento es como que, no sé si me explico. Daniela, me meto inconscientemente, sí. Me meto un segundito de tu explicación, y no por nada, sino porque otra vez, mucho de lo que dicen puede ser cierto, pero no tenemos la precisión terminológica todavía para poder hablar de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, yo les propondría, empecemos a tratar de que esa red conceptual que estamos haciendo, ¿sí?, vaya también limpiando, ¿sí?, dentro de los conceptos, aquellos conceptos que por ahí los hemos obtenido en nuestra vida cotidiana, o en otra forma de aprender, digamos, ¿sí? En este momento nosotros vamos a tratar de mantener... Sí, pero no por nada, digo, a lo que voy yo, se usan algunos conceptos, Yo Daniela. para entenderlo yo, con respecto a lo que es la psicobiología, más que nada en forma personal, lo entiendo como que es una rama de un montón de cosas juntas que nos llevan a eso. A ver, digamos, en ese montón de cosas juntas, o sea, lo que yo te diría, te lo vuelvo a poner en estos términos. La conducta en sí es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Y en esa complejidad podemos tratar de darle una comprensión a una parte de esa complejidad desde la biología. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Sí? Perfecto. Pero otra vez, perdonen, cuando yo repito estas cosas, no tiene que ver con corregir, sino con que también, cuando ustedes más veces me lo vayan a escuchar decir, como que el lenguaje se les tiene que ir haciendo propio, ¿sí? Entonces, también les señalo, como dijiste vos hoy, Daniel, algunos conceptos, porque esos conceptos tienen un valor en la psicología, y yo tampoco quiero que les queden guardados conceptos erróneos, ¿sí? Entonces, voy a intentar no meterme, o tratar de hacer lo posible, para que cuando nos estamos metiendo con conceptos que son muy, muy específicos, pero que nosotros no le vamos a dar respuesta en esta asignatura,
esos conceptos los vamos a tratar de dejar como de lado. Como cuando hoy, por ejemplo, Rosy pensó lo de personalidad, o cuando vos, por ejemplo, ahora trajiste lo de la conducta inconsciente, bueno, ese tipo de cosas en realidad lo vamos a dejar un poco separado porque le van a ir dando explicación a lo largo de la carrera, y si nosotros lo tratamos de explicar ahora, lo vamos a reducir, y no se van a guardar un buen concepto, van a guardar un mal concepto, ¿sí? ¿Queda más claro? Perfecto, profe, gracias. Sí, sí, No, correcto. por favor, al contrario. Si quieren, el otro debate que vamos a tener, uno tiene que ver con ese, y el otro debate con el que nos vamos a enfrentar en lo largo de la asignatura, esto no lo tienen ni siquiera en la ficha, pero ya que estoy me anticipo, es en la idea de, bueno, pero esto lo heredé o lo aprendí, que es un poco lo que estaban hablando recién con el llanto. Y esto también es un debate, y de hecho la respuesta suele ser algo así como, y las dos cosas, algo habré heredado, algo habré aprendido, ¿sí? Dentro de lo que vamos a ir viendo, habrá algunas cuestiones, algunas situaciones que tienen mucho más de heredado que de aprendido, y habrá otras que van a tener más de aprendido que de heredado. Pero otra vez, son debates que no tienen una solución, y que se los traigo más que nada como para que ustedes puedan también darse cuenta de que no les vamos a dar una respuesta, la verdad, en 5 minutos. No, no es eso, al contrario. Nosotros tenemos casi como una obligación, ¿sí?, de que ustedes se vayan acá con más dudas que preguntas. Pero no con más dudas porque no les podemos explicar, sino porque lo que estuvimos viendo los hizo preguntarse cosas nuevas, ¿sí? Esa sería, si eso sucedió, yo hice bien mi trabajo. ¿Está bien? Bien. Voy a hacer esto también, se los digo ahora porque van a ver que en el texto tienen una gran parte dedicada a la historia, y la idea de dedicar una buena parte a la historia no es porque nosotros le vayamos a preguntar qué hizo Ramón y Cajal en el siglo XX, o qué hizo Vesalio. No, no es esa la idea, pero sí es muy importante que por ahí piensen y vean desde dónde arrancamos para dónde estamos hoy. Ustedes piensen que en la Grecia, como les acabo de contar hoy, se explicaba lo que sucedía en nuestro pensamiento a partir del corazón. El órgano del pensamiento era el corazón, no era el cerebro. Hoy nadie pensaría que es el corazón el que rige los pensamientos, pero en esa época era lo que se pensaba, ¿sí? Después tuvimos una etapa que por ahí estuvo muy ligada a que lo que sucedía a nivel de nuestro pensamiento, a nivel de nuestra conducta, estaba atravesada por el pensamiento religioso. Entonces las explicaciones que se le daban a la conducta tenían que ver con eso, ¿sí? En esa época, más ligada al pensamiento religioso, no fue una época donde se haya avanzado mucho en los aportes de la biología a la conducta, ¿sí? Ni siquiera, recién en el Renacimiento se empezó a avanzar un poco, donde se empezaron a hacer algunas revisiones, digamos, sobre los cuerpos humanos, porque incluso previo a eso, ni siquiera en la época de la Edad Media no se accedía a los cuerpos para poder ver qué había dentro de las cabezas, ¿sí? Pero piensen que aparte en ese momento lo único que había era la posibilidad de trabajar con aquellas personas que o habían sufrido alguna forma de lesión, o habían recibido o eran autopsia, ¿sí? O sea, ya habían fallecido. Entonces, desde ese lugar empezaron a entender y a tratar de ver qué pasaba y qué relación había en lo que se veía que le pasaba a una persona y lo que tenía el contenido de su cabeza. Recién en la Edad Moderna se empieza a hacer alguna asociación entre lo que era el pensamiento y el cerebro. Recién desde Descartes, con las ideas de Descartes, se empieza a hacer los posicionamientos, que Descartes incluso fue el que dijo al revés. Una cosa es en la mente y otra cosa es el cerebro, ¿sí? A partir del siglo XVIII se empieza a tener alguna noción sobre los fenómenos eléctricos, ¿sí? que forman parte de los sucesos o de las cuestiones que vamos a ir viendo nosotros también. Después se empieza a trabajar más explícitamente en hacer cartografías, digamos, del cerebro. Primero se empieza trabajando con animales, y después recién en el siglo XX en finales del siglo XIX, se empieza a trabajar un poco más en la cartografía con el cerebro del ser humano, y a partir del siglo XX se empieza a descubrir lo que sería el tejido nervioso y los fundamentos más químicos, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Ahí se empieza a hablar de la sinapsis, se empiezan a hablar de las neuronas.
Son términos que hoy son desconocidos para ustedes, no se preocupen, los vamos a ir trabajando más detalladamente, ¿sí? Y después, recién a principios de los 50 más o menos, se empieza a hablar o se empieza a trabajar un poco más en lo que tendría que ver con, están usando lo de pizarra a mi PowerPoint, en lo que tiene que ver con la relación entre lo mental, digamos, y el cerebro. Y finalmente, y acá ya no me detengo mucho, porque a partir del 1970 ya tenemos los primeros desarrollos más relacionados con lo computacional, ¿no? La computación ha venido a mostrarnos algunas cosas también del funcionamiento, y tiene más que ver también con los desarrollos del conductismo, de la psicología experimental, del cognitivismo y de la inteligencia artificial. Por eso lo dejamos acá, porque va a ser tema para seguir charlando mucho más adelante, ¿sí? Bien, a ver qué nos falta, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, nos quedan los métodos de las ciencias. No creo que sea un tema tan difícil para que ustedes lo puedan entender, pero básicamente voy a decírselos bastante sencillo, como para que lo puedan pensar. En realidad, lo primero que quiero que se lleven de este momento es la idea de que estamos en una ciencia, ¿sí? No solo la biología, la psicología es una ciencia, ¿sí? Y justamente eso tiene que ver con que el conocimiento, ¿sí? O digamos, vamos a tratar de acceder a una forma diferente de conocimiento, que es la científica, ¿sí? ¿En qué sentido es diferente? Porque tiene reglas y procedimientos que son específicos. Por ejemplo, trabajar desde la detección de un problema, desde intentar dar una respuesta, que es lo que llamamos hipótesis, pero después tener que volver a ver si en la realidad la idea que yo tenía de cómo funcionaba eso concuerda con lo que sucede en la realidad, ¿sí? Esas serían como algunas de las estrategias que se usa en lo que vamos a llamar el método científico, ¿sí? Dentro de ese método científico, también esto lo estuvimos charlando en algún momento hoy, tenemos la idea de que por un lado puedo decir, bueno, a mí me pasa esto, a vos te pasa esto, a vos te pasa esto, podríamos decir, bueno, a todos nosotros nos pasa lo mismo. Entonces sacamos una conclusión, digamos, de algo que pasa en lo individual. Otra manera, a veces, es desde lo que le pasa a todo el mundo, decir, entonces a mí me pasa eso. Encuentro una explicación particular partiendo de lo individual. Pero el método más común en la ciencia en este momento es lo que se llama el método hipotético deductivo, que en realidad lo que pretende es plantear problemas para tratar de encontrar las soluciones acordes a esos problemas. Ese método hipotético deductivo tiene varios pasos, no es necesario que se los aprendan, pero la intención es que se den cuenta que todo lo que nosotros estamos charlando hoy tiene que ver con un trabajo de ir detectando problemas, tratando de darle solución y tratando de ver si esa solución aportada se vuelve a encontrar en la realidad. Por ejemplo, parte de lo que fundamenta hoy algunos de los, incluso del funcionamiento de los psicofármacos, y no me voy a meter acá porque no vamos a llegar a nada en este momento y le falta mucho conocimiento, pero por ejemplo tiene que ver con que alguna persona alguna vez se haya preguntado si una persona que tenía un déficit particular en algún tipo de neurotransmisor, eso implicaba que su estado de ánimo fuera diferente. Esa pregunta es una pregunta válida para poder hacer un trabajo científico, y sobre ese trabajo científico obtener los resultados que me permitan conocer mejor el funcionamiento de esa persona, a un nivel biológico, pero también psicológico. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Último, y los dejo ir tranquilos, ya veo que se están anotando al chat. Como hablábamos hoy, sería muy importante que entiendan que incluso dentro de esos niveles grandes que marcamos hoy, lo biológico, lo psicológico y lo social, también vamos a poder pensar en distintos subniveles o niveles como solapados, ¿no? A mí me gusta la idea de pensar que algunos fenómenos son visibles a simple vista, pero que en realidad si yo pudiera tener microscopios cada vez de más tamaño, ese mismo fenómeno le puedo ir viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces por ahí nos podemos parar en un nivel conductual, que sería el nivel de lo que venimos hablando ahora, pero esa conducta seguramente está respaldada, o podemos decir algo de un nivel que vamos a llamar cognitivo, que tiene más que ver con el funcionamiento mental, ¿sí?
Pero ese nivel más cognitivo también puede estar relacionado con la interrelación y la interacción entre determinadas redes o circuitos neuronales. Y esos circuitos neuronales, en realidad, están basados en un tejido, ¿sí? Ese tejido está compuesto por neuronas, entonces nos estamos metiendo en el nivel de las células. Y finalmente, esas células también van a estar compuestas a su vez por moléculas, pero a su vez van a estar utilizando moléculas en su funcionamiento. Entonces podríamos pensar que también parte de la explicación que estamos buscando, la podemos llegar a intentar buscar ahí, ¿sí? Entonces, todos estos serían distintos niveles de explicación, y son niveles jerárquicamente organizados, pero también interactivos. Y cada uno de estos niveles tiene su propio ambiente, ¿sí? El molecular, el celular, el sistémico, y a su vez colaboran a un ambiente general. Entonces, este sería como un pantallazo más global de lo que serían los distintos niveles.